Hola, mi nombre es Araceli Maquedo Urrutia y el día de hoy te voy a hablar sobre Plan y Programa 2022-2023. Tomando en cuenta las opiniones y diálogos brindados en el video, soy docente, formación docente y Plan de Estudios 2022. Bueno, comencemos. Vamos a comenzar hablando qué es el Plan y Programa Educativo. Son documentos guías que prescriben las finalidades, como por ejemplo los contenidos y acciones que se pretenden llevar a cabo por parte de los maestros hacia sus alumnos, los cuales incluyen la participación del artículo 3. Bueno, vamos a empezar hablando que hoy en día sabemos que la educación es un derecho humano y por lo tanto un bien público de interés nacional. Esta propuesta curricular es una tarea colectiva en permanente construcción que comprende los siguientes 5 puntos. 1. Plan y programa de estudios, así como los libros de texto. 2. Formación docente. 3. Codiseño de programas de estudio analítico a cargo de las maestras y maestros. 4. Desarrollo de 5 estrategias nacionales. 5. Transformación administrativa y de gestión. Estos 5 puntos que te mencioné antes los iré desglosando alrededor de el video. Bueno, vamos a pasar por el tema marco curricular, el cual se emplea en el plan de estudios y nos ayuda a dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Es la sociedad quien eventualmente va a determinar cuáles son las características y los contenidos del marco curricular. Como por ejemplo, hoy en día se está adaptando, o bueno, se le añadió el uso de las tecnologías, por lo mismo que se vivió antes con el COVID. Después de esta gran pandemia, el uso de las tecnologías tomó un papel muy relevante, ya que se volvió algo esencial y necesario para poder seguir desde enseñando hasta aprendiendo. Igual se crearon los programas de Aprende en Casa, pero tenías que contar desde con una televisión, desde con internet, o más que nada un aparato tecnológico, ¿no? Al igual que en las aulas educativas se tuvieron que adaptar a las nuevas necesidades. Los profesores tuvieron que actualizarse, al igual que los alumnos, y más que nada se funcionó un papel de adaptación para todos, para poder manejar las nuevas herramientas que se estaban brindando, porque así se iba a conllevar de ahora en adelante la educación, usando las TICs. Ahora pasemos al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual te mencioné al inicio, el cual nos habla del efecto federal, el cual determina los principios rectores y objetivos de la educación básica y normal en toda la República. Para tal efecto se considera la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales, los cuales están involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplan las realidades y contextos regionales y locales. Ahora te voy a hablar de la nueva escuela mexicana, la cual nos dice que su principal tarea de la nueva escuela mexicana es propiciar que la niñez y juventud, junto con los profesores y profesoras, vayan al encuentro de la humanidad y juntos entiendan su diversidad, tomando en cuenta la solidaridad, igualdad sustantiva, justicia social, interculturalidad, cuidado de medio ambiente, inclusión y derechos humanos. Nos hace mención igual de la autonomía curricular que se pretende crear, tomando en cuenta la integración del currículo, ya que se pretende que el papel que tiene en su vida la tecnología, el cómo nos está impactando, ya no solo sea de uso cotidiano, sino que de verdad sepamos manejar correctamente las TICs. Nos dice que debemos de retomar el papel de institución que forma ciudadanos y ciudadanas para vivir y convivir en una sociedad democrática. En pocas palabras, la nueva escuela mexicana pretende ser un programa innovador. Me dio la tarea de investigar algunos de los tipos de la nueva escuela mexicana, el cual nos habla de que pretende ser humanista, intercultural y sobre todo inclusivo. Nos dice que las niñas y los niños y los adolescentes son el eje central de todo,
Todos los recursos, estrategias y acciones estarán centrados en promover una formación integral desde una perspectiva dinámica e innovadora. A partir de ello van naciendo los demás claves. Tenemos igual los planes y programas de estudio que nos viene ofreciendo, los cuales se diseñan con la intención de brindar aprendizajes clave para la vida, como los principios de la vida en democracia y comodidad. Entiendo que el principio básico de la educación es formar individuos que sean capaces de aportar un bien común. Nos hace mención de la comunidad, la cual corresponde a otra clave de la nueva escuela mexicana, el cual es un proceso educativo como un proceso en el que se incluyen diferentes factores, desde los maestros y los estudiantes, hasta los padres de familia y amigos y vecinos entran en el concepto de comunidad. Por último tenemos el personal docente, los cuales son fundamentales para la nueva escuela mexicana, ya que la SEP brinda herramientas, recursos y estrategias para el acceso de maestros. Estas le permitirán crecer profesionalmente involucrándolos en un proceso innovador y necesario para el mundo actual. El papel que juega el docente en la nueva escuela mexicana es el de ser un guía, un mediador, una persona que va acompañando a los estudiantes para la construcción del conocimiento tanto de manera individual como colaborativa, tomando en cuenta los principios, los cuales son fomento a la identidad con México, responsabilidad mexicana, honestidad, participación en la transformación de la sociedad, respeto a la dignidad humana, promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura de la paz, respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Y bueno, hasta aquí quedamos con la nueva escuela mexicana. Ahora vamos a pasar con los efectos de la pandemia COVID y cuál fue su impacto en educación. Esta pandemia fue en contexto mundial, ya que su prolongación fue demasiado rápida y por ello existieron mucha desigualdad social y económica, brechas digitales, cambio climático, como por ejemplo en la desigualdad social y económica, como no se podía salir para las personas que estaban, por ejemplo, infectadas o las que no, por cuidarse, había muchos trabajos en los que era por home office, pero no todos tenían la facilidad de tener un acceso a lo mejor a un teléfono, a internet, no porque estar conectado todo el día a una computadora, hacían falta las herramientas. Y pues más que nada creó una baja en la economía, ¿por qué? Porque la comodidad, así como en la escuela, en los trabajos también cambió. Y pues no muchos tenían las herramientas para poder obtener el empleo, ¿no? Porque principalmente era como tiene celular, computadora y internet, ¿no? Entonces, pues no había cómo sustentar esa herramienta, ni mucho menos cómo mejorar esa economía. Las brechas digitales se crearon, o bueno, las menciono así, porque antes de la pandemia ya existía la tecnología y todo eso, pero no era tan implementada, había cierta regularidad en ello. Y ahora es más notoria, pero hay que tomar en cuenta que fue muy difícil cuando las clases fueron en línea, porque no todos tenían la facilidad de acceder a un televisor, a internet. Muchos, por ejemplo, en casa tienen 2, 3 hijos, ¿no? Y si le metes a tu teléfono, pues no te va a alcanzar para que cada uno vea sus clases o suba sus tareas. Y no se tiene la economía para sustentar un internet. Entonces se fue creando una brecha digital poco a poco más grande. Es ahí cuando se crea un nuevo concepto, el cual lo llamaron nueva normalidad. Se aceleró la economía digital y dejando al descubierto que la promesa de un acceso irrestricto al conocimiento y la democratización de los saberes a través del Internet dependía del consumo de la información y la disponibilidad de infraestructura digital. Fue entonces cuando a partir del 22 de abril del 2020 se impulsó a nivel nacional la estrategia de educación a distancia en plataformas digitales, como por ejemplo en casa, en televisión podías poner Aprende en Casa, dependiendo del nivel educativo al que tú pertenecías.
De ahí nos vamos al currículum nacional desde la diversidad. En el 2016 se oficializó el currículo nacional, que muchos en la sociedad esperan que responda a las demandas de la sociedad, los problemas que inflige, a lo mejor algunas mejoras. Se espera que sea muchísimo mejor. Responde al proyecto político y cultural, social de la nación, sino de los contenidos básicos y otras como aprendizaje clave que buscan agregar casi siempre de manera desarticulada contenidos relacionados con el mundo global. Como por ejemplo estamos hablando de la comprensión lectora, pensamiento lógico-matemático y habilidades científicas. Ahora pasemos a las reformas curriculares de la educación básica, la cual nos habla que cada reforma representa un proyecto político pedagógico que define contenidos y organización del currículo, por ejemplo la enseñanza y el papel que lleva a cabo en la didáctica, como la evaluación, el aprendizaje y el lugar que ocupan los estudiantes y profesores. Ahora hablemos de los rasgos de la propuesta curricular, los cuales son 4. Número 1. La comunidad como un núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales tratan de concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que construyen o convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. Número 2. El derecho humano a la educación, de las y los estudiantes como sujetos de la educación y como la prioridad del sistema educativo nacional. Número 3. Autonomía profesional del magisterio, para contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural de las y los estudiantes. Por último, el número 4, integración curricular, el cual expresa en el perfil de egreso y los campos formativos los ejes articuladores, los cuales nos hablan de una propuesta curricular para integrar un trabajo interdisciplinario. Ahora pasemos a hablar sobre los elementos centrales de la política curricular de la educación básica. Empecemos hablando sobre el derecho a la educación, el cual nos dice que es el principio fundamental de la política educativa nacional, establecida en el artículo 3 constitucional, al igual que incorpora el derecho a ingresar a una escuela pública con las condiciones de infraestructura, pedagógicas, docentes y materiales adecuados para el aprendizaje. El siguiente elemento es las y los profesionales de la docencia, revaloración de las maestras y maestros, el cual nos dice que es importante que las prácticas educativas de la enseñanza sean constantemente resignificados e incluso replantados, tanto por las y los estudiantes como por las maestras y los maestros. El tercer elemento es el currículum, finalidades de la propuesta, el cual nos dice que se basa en lo planeado en el artículo 22 de la Ley General de Educación, el cual nos describe cómo los planes y programas favorecerán el desarrollo integrador y gradual de los estudiantes en los diferentes niveles, considerando la diversidad de saberes con un carácter didáctico y curricular. Tomando en cuenta los fundamentos del plan de estudio, los cuales nos hablan que son una propuesta en cuanto a la noción de aprendizaje y comunidad como pilares que sustentan la estructura formal del currículo. Pasemos a la estructura curricular del plan de estudios. Punto número 1. La comunidad como núcleo de los procesos educativos, el cual es el plan de estudio que coloca a la comunidad como el espacio social, cultural, político, productivo y simbólico, en el que se inscribe la escuela entendida como núcleo de las relaciones pedagógicas, así como los procesos de enseñanza y aprendizaje para que las y los estudiantes desarrollen al máximo sus potencialidades,
y capacidades en el seno de una comunidad a la que sirven y que le sirve. Punto número 2. El aprendizaje como experiencia formativa, el cual nos dice que es el aprendizaje que se plantea en un currículo integrado en donde los contenidos de las disciplinas se relacionan con ejes de articulación que vinculan el saber y el conocimiento en situaciones de la realidad. Siguiente punto, la evaluación de los aprendizajes. Es el sistema educativo nacional que ha dado prioridad a un modelo de evaluación de los aprendizajes que se basan en una supuesta cuantificación del conocimiento que es posible representar en calificaciones numéricas. Pasemos al siguiente punto, que es el perfil de ingreso de las y los estudiantes de educación básica. Recordemos que las palabras clave es aprendizaje, comunidad. Bueno, el perfil de ingreso nos dice que ofrece una visión integral de los aprendizajes que las y los estudiantes habrán de desarrollar a lo largo de la educación básica, en que se articulan las capacidades y valores expresados en los ejes articuladores, como los conocimientos, actitudes, valores, habilidades y saberes, aprendiendo gradualmente en los campos formativos, los cuales son un conjunto de cualidades y de saberes que les permiten seguir aprendiendo. Cabe mencionar que está relacionado con la trayectoria de los estudiantes, a la cual responde a las condiciones específicas de su desarrollo, contenido, ritmo y estilos de aprendizaje. Continuando con el perfil de egreso, hay 10 puntos que debes de tomar en cuenta y debes de saber, los cuales son: número 1. Reconocen que los ciudadanos y las ciudadanas pueden ejercer su derecho a una vida digna, a decidir construir su identidad personal y colectiva, así como vivir con bienestar. Número 2. Viven, reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, práctica, social y de género del país como rasgos que caracterizan a la nación mexicana. Número 3. Reconocen que las mujeres y los hombres son personas que gozan de los mismos derechos, con capacidad de acción, autonomía, decisión para vivir una vida digna, libre de violencia y discriminación. Número 4. Valoran sus potencialidades cognitivas, físicas, afectivas, a partir de las cuales pueden mejorar sus capacidades personales y de su comunidad durante las mismas y distintas etapas de su vida. Número 5. Desarrollar una forma de pensar propia que empleen para analizar y hacer juicios argumentados sobre su realidad familiar, escolar, comunitaria, nacional y mundial. Recordemos que el cuestionarse hoy en día juega un papel muy importante. Número 6. Se percibe a sí mismas y a sí mismos como parte de la naturaleza, conscientes del momento que viven en su ciclo de vida y la importancia de entender el medio ambiente. Número 7. Interpretan fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales a partir de temas diversos e indagan para explicarlos con base en razonamiento, modelos, datos e información con fundamentos científicos y saberes comunitarios. Número 8. Interactúan en procesos de diálogo con respecto y aprecio a la diversidad de capacidades, tomando en cuenta sus características, condiciones, necesidades, intereses y visiones a trabajar de una manera cooperativa. Número 9. Intercambian ideas con sus visiones y perspectivas mediante distintos lenguajes, con el fin de establecer acuerdos en los que se respeten las ideas propias y las ideas de otros. Número 10. Y último, desarrollan el pensamiento crítico que les permita valorar los conocimientos y saberes de las creencias y humanidades, reconociendo la importancia que tiene la historia y la cultura. Ahora pasemos a otro punto, el cual es la estructura curricular, el cual está compuesto por los ejes articuladores. Te has de preguntar, ¿qué es un eje articulador?
Son 7 los ejes articuladores, los cuales están incorporados a un currículum desde la educación inicial a la secundaria, los cuales contienen los rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrática desde la perspectiva plural y diversidad. Ahora te preguntarás cuáles son los ejes articuladores. Empecemos por el primero. Pensamiento crítico.